varios diarios y dicen que la teleserie Te doy la vida finalizó dejando varios hitos de audiencia en el bloque diurno. Estamos hablando de la teleserie de Mega. La cuarta teleserie vespertina en tanto del área dramática de Mega es Ámbar. Uno de sus protagonistas es el actor Álvaro Morales, que interpreta a Cristóbal Moller y está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Paula. Mucho Te iba a decir gusto. cómo estás, Cristóbal, pero También a veces. ¿te dicen cómo estás, Cristóbal? No, la gente no me pasa identifica tanto. como actor. Digamos. Te identifica como actor. ¿Tienes 26 personajes en el cuerpo? ¿Los Pensé has que iba a contado? decir 26 años. No. Bueno, puede ser, ¿ah? Igual pasa. No, ya. Cuando me levanto en la mañana me doy cuenta de la edad que Pero tengo. llevas la cuenta de tus personajes porque revisando algunas entrevistas vi que este era tu personaje 26 Hoy o no, 27. la verdad es que no llevo la cuenta, pero más o menos saco la cuenta por la cantidad de años que llevo trabajando, digamos. Eso significa que ¿cuántas teleseries tienes en el cuerpo? Claro. A ver, no tengo idea, pero como te digo, no llevo la cuenta de la cantidad de personajes, no llevo un catastro. Ya, pero si uno digamos. toma en cuenta todas las teleseries que tienes en el cuerpo, todos los personajes que tienes en el cuerpo, ¿te gusta hacer teleseries? O sea, a mí me gusta actuar, ese es mi oficio, a eso me dedico y tengo, por lo menos, me siento con la tranquilidad de poder vivir de lo que hago, digamos, cosa que muy poca gente puede hacer. Pero de ese actuar, hacer teleseries, hay actores que hacer teleseries no les gusta definitivamente. Es que yo encuentro que el fenómeno de la teleserie es un fenómeno dentro de la actuación y dentro de la disciplina de la actuación muy distinto al del teatro o al del cine, es otro lenguaje. Y no por eso, digamos, tiene un problema de ser como de menor calidad. Claro, de menor calidad o tiene que una sea connotación- bastardo, digamos. Por no tiene alguna una razón, connotación ¿te fijas? necesariamente negativa, pero tiene otro ritmo de trabajo, Sí, tiene otro absolutamente. nivel de exposición. Es que lo que pasa es que claro, la teleserie no depende de ti, propiamente tal, depende de un engranaje y digamos, de gente que colabora contigo y uno es solamente el rostro, digamos. O sea, yo diría que uno es la punta del iceberg. Ya, y estás en este horario vespertino ahora, porque partiste en Mega con Eres mi tesoro, que era también una teleserie, la primera de Mega, de hecho, Exacto. que iba en el horario de La primera a ese horario. en el horario de la tarde, a las 3 de la tarde, Claro, a las 2 de la tal tarde, cual. que es el horario bien tradicional de la teleserie, más tradicional si se quiere, claro, ¿no? claro. ¿Por qué cambiaste de horario? No fue una decisión mía, debo ser honesto. Yo lo encontraba muy interesante. Esta experiencia ya se estaba dando hace un rato atrás en otros canales, pero yo creo que logra su punto máximo con la teleserie Eres mi tesoro, creo yo. Digamos, modestia aparte, no es porque yo esté ahí, digamos, tratando de hacer un fenómeno un poco más distanciado, un análisis. Y creo que tiene que ver con el hecho de que justamente había una tradición en este país, digamos, que consume teleserie, de que a esa hora hay un género que tiene que ver con la teleserie, que es el melodrama. Tal cual. ¿Te fijas? Entonces tiene que ver con eso, como La la teleserie apertura más de en ese el melodrama. sentido más mexicano, si uno lo quiere caricaturizar, Claro, puede más ser, venezolano. claro, pero tiene por lo menos esas coincidencias, ¿no? Como históricas, de que pertenece a un género que tiene esos matices y esa manera como de mirar la ficción a ese horario. ¿Y a ti cuál horario te acomoda más? Porque los distintos horarios no es solo un tema de horas, hay un tema de temas. Sí, hay también, ¿no? hay un tratamiento distinto, digamos, en cuanto a los temas. Como te digo, estos más bien están focalizados en un melodrama, qué sé yo, la guagua perdida, la nana que se enamora del jefe, los ricos con los pobres, en fin, ¿cachai? Yo, mira, me siento cómodo porque creo que tengo la suerte de poder trabajar con equipos que son maravillosos, es un muy buen ambiente de trabajo, eso es lo que te quiero decir. Ya, pero en términos de los temas, ¿te gusta más el horario de la tarde porque pone otras cosas sobre la mesa? En el caso de Ámbar, por ejemplo, la familia monoparental, Claro. una mujer soltera. Es que, a madre ver, mira, yo honestamente pienso que, primero que nada, la primera intención de la ficción, en cuanto a teleserie estamos hablando, es entretener. Tratar de generar un espacio de comunicación con el público, tratar de llegar, digamos, a temas que sean interesantes de ver, es un proceso creativo, arriesgado, y en segunda instancia es el poner temas, honestamente. Creo que no es correcto pensar, digamos, de que la labor de una teleserie es poner temas, ya sean políticos, sociales, sociológicos. No es esa la labor de una teleserie. Yo creo que en primera instancia es entretener.
Ya, pero entretener empatizando, que era lo que por eso decías te digo, tú, pero que entretener obviamente, logrando meterte como claro, en la pero cotidianeidad de la gente que te está viendo. yo creo que ahí tú tienes que tener el feedback, y por eso que se hacen tantos estudios y por eso, digamos, se corren tantos riesgos en la televisión. Bueno, primero que nada porque es un producto comercial, ¿no? O sea, se tiene que vender, digamos, o sea, la gente te lo tiene que comprar. Claro. No solo la gente, digamos, porque también auspiciador, en fin. ¿cachai? No, claro, pero tiene que partir por tener buenos niveles de audiencia. Tiene que tener digamos. buena audiencia. ¿Y eso cómo? Porque tú tienes que conectarte con los temas de la gente. ¿Ah? Y cómo esa gente proyecta o visualiza o quiere como compartir o departir en su foro más interno, que es la familia, la relación con una teleserie. Los chilenos tenemos relación muy larga, histórica, con las teleseries y con la ficción. Independiente que ahora exista Netflix y qué sé yo, Sí, que claro. es otra manera también de ver ficción, ¿no? Ahora uno se manda, digámoslo, yo mismo lo hago. Digamos. Temporadas completas. No, claro, te de una mandáis patada, claro, esos patacones, Claro. digamos, de temporadas de una serial, que un poco, y te digo yo, que yo he visto varias, digamos, yo no veo teleseries, debo ¿No decir. ves teleseries? No veo, no porque, Ámbar o sea, tampoco. las veo, no, sí, veo, trato de ver un poco para ver cómo va, qué sé Pero no yo. eres un consumidor de No soy un teleseries. consumidor, pero te voy a explicar por qué. No es porque tenga un prejuicio de ningún tipo. Es porque a mí me cuesta mucho mantener que me digan hoy día, mira, va a pasar esto y tienes que esperar o 2 días más, o mañana, o pasado. Me gusta desentrañar, yo creo que tiene que ver con mi ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo inmediatamente? Pero además la forma en que presentan las teleseries hoy día atenta contra cualquier nivel de ansiedad, porque la primera media hora es el capítulo de ayer. Claro, bueno, entonces y los últimos 15 minutos me es deja muy capítulo, ansioso. el capítulo de mañana. Entonces no tengo esa paciencia. Sin embargo, por ejemplo, en Netflix he podido hacerlo porque como te digo, te pueden mandar el patacón completo y mandarte una temporada de una. Claro, vas ¿cachai? dosificando de acuerdo a tu Claro, nivel pero de tiene que ansiedad. ver con eso. Y ahora yo, aquí te lo digo, aquí te lo niego, yo creo que la ficción, como te digo, he visto bastante, me doy cuenta que no es muy distinta a la ficción que hacemos nosotros. Ahora, uno dirá, pero ¿cómo? La ficción Si que lo hacemos hacen nosotros a nivel de teleserie. a nivel de teleserie ¿Por no es qué muy no? distinta, no es muy distinta. Yo encuentro que los temas son más o menos similares. Creo que los procesos creativos son a rato muy brillantes en la televisión chilena. Pero obviamente siempre hay una maquinaria que tiene que estar produciendo. Y ahí es donde a lo mejor se agota un poco. Yo creo que en este minuto estamos todavía como en una nebulosa, donde estamos buscando un nuevo lenguaje. Ya, decíamos que Ámbar es la cuarta ¿Me teleserie. explico, no? Sí, O sea, ya. sí te explica. La cuarta teleserie vespertina de Mega y le va bien. Sí. Encabeza su horario, aunque tuvo la competencia del camionero por algunos días Sí, más claro, cerca que otros, claro. pero nadie podría negar que el equipo de Kena Rencoret se consolidó en Mega y en este horario son los que encabezan el rating, Sí, sí, digamos. claro. Pero ha tenido críticas también. Ujú. Hay quienes dicen que las teleseries son todas iguales, que incluso se repiten los personajes, que se Ujú. repiten las tramas, pero que te cambian del Ujú. campo a la ciudad. Ujú. ¿Cómo se responde a esa crítica? Sobre todo cuando tú estás diciendo que la ficción que se hace aquí no es tan distinta con la ficción que se hace, por ejemplo, en productos de Netflix. Claro, es que por eso te digo, porque en el fondo tú puedes variar como los cánones estéticos y tal vez como, digamos, lo más especial de tal vez de estas series gringas es cómo manejan el suspenso, en fin. Pero te vuelvo a repetir, la teleserie, como teleserie, es un género. Y cuando yo he visto la cantidad de esfuerzos por innovar en ese género, nunca ha dado resultado. ¿Qué significa eso? ¿Qué esfuerzo ha Porque intentado por innovar mucha en gente, bueno, o sea, yo te digo que es una cosa como de que yo he visualizado históricamente en toda cantidad de años que he estado. Ahora yo te estoy hablando absolutamente desde la ignorancia. Yo no es que sea un entendido ni un tecnócrata de la esto, industria? digamos. No, pero estás dentro Solamente del trabajo. como, casi te digo como televidente. ¿Ya? ¿Entendí? Creo que en algún momento nos compramos como la pescada de que tenía que ser más creativo, por lo tanto tenía que ser más cercano al cine. Por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, te estoy dando un ejemplo. Ajá. Y los resultados de eso han sido siempre malos. Siempre malos. Salvo en cosas muy puntuales, cuando tienen que ver más que nada con miniseries o en cosas como los 80, por darte un ejemplo, los archivos del Cardenal. Que Pero tienen están otros horarios, acotados, además. pero están acotados además. Y están acotados a un tipo de gente muy específica, que no es
la masa. La masa no lo estoy diciendo en términos peyorativos, porque yo también soy masa, digamos, cuando consumo. O sea, la teleserie tiene que ser teleserie. La teleserie es un género en sí mismo, y es teleserie, y la gente quiere ver eso, no quiere que le vendan otra cosa. Álvaro Morales, cuando tú hablas de la ficción, cuando hablamos de las teleseries, cuando hablamos del nivel, de la calidad de las teleseries que se hacen en Chile, te leí en alguna parte que tú eres de los que crees que la ficción o la ficción de las teleseries no está en crisis, como tanto se ha hablado en el último tiempo. ¿Eso lo sostienes? Sí, lo sostengo. ¿Pero esa no crisis la sostiene solo Mega? Porque, por ejemplo, el área dramática de televisión donde estuviste sí, ya no existe. Te entiendo, no me acuerdo muy bien cuál es el contexto, pero en el fondo te quiero decir que una cosa es la crisis del mercado de las teleseries y otro es la crisis creativa. Primero que nada porque el arte siempre está en crisis. Ha estado desde que yo tengo uso de razón. Históricamente se hablaba de que el arte está en crisis. No pensemos, digamos, que la teleserie es una obra de arte, pero sí es un proceso creativo, sí, claro, como tal, ¿no? Por supuesto. Que tiene otros ingredientes. Entonces, yo creo que no es que sea crisis en términos de que, yo creo que sea... Mira, a ver, esta cuestión yo la vengo escuchando hace rato, desde que yo partí. ¿Qué cosa? De que las teleseries en algún minuto, y yo me acuerdo que los medios de comunicación siempre me preguntaban muchas veces, de que en algún minuto las teleseries ya no iban a ser más reproducidas por los canales de televisión porque no eran rentables. No eran rentables y simplemente se acabaron las teleseries. Cosa que no pasó. Entonces, después llegaron las turcas. Dijeron, no, ahora sí que ya, chao, nos fuimos para casa. Tampoco pasó. Entonces tiene que ver con estar a la altura creativa de lo que la gente hoy, que es otro público, o otro momento histórico de este país, necesita y quiere ver en su televisión cuando llega a la casa, en distintos horarios, digamos, porque la gente que llega al mediodía y que ve la teleserie del mediodía, no es la misma que la ve a las 7 de la tarde, y no es también el grupo etario que ve en la noche, ¿te fijáis? Con las nocturnas. Entonces, el arreglar ese engranaje me parece interesante porque es parte, digamos, de esta... hay que mantener la seducción en el público. Esa es una pega. Pero la desaparición, por ejemplo, del área dramática de Televisión, que tuvo incluso a Vicente Sabatini, ¿es parte de la crisis? ¿Es parte de lo que tiene que pasar? Yo creo que es parte de lo que tiene que pasar. A mí me dio mucha pena cuando se ocurrió porque yo creo que en Chilevisión, justamente yo en ese minuto llegué a Chilevisión, estuve alrededor de 3 años, estuve 3 años, y me tocó bailar un poco con La Linda, con 2 teleseries que fueron bastante interesantes. A una le fue muy bien, a la otra más o menos, pero le fue bastante interesante. Digamos, yo saco un resultado positivo de eso. Y eso se desmoronó. Santo Domingo en Infiltradas. Claro, también. También. Y eso se desmoronó. O sea, todo lo que se logró en esa cantidad de tiempo se desmoronó. Entonces, eso a mí me da mucha pena porque yo digo, ¿pero cómo? Porque van a tener que volver nuevamente si quieren competir en el mercado, en este mercado, van a tener que volver a hacer ficción. ¿Y hoy día Mega tiene competencia en la ficción? Bueno, mira, el resultado del Camionero de alguna manera creo que dio ciertas luces de una posible retome de una cierta competencia, digamos. Tampoco es bueno, obviamente, digamos, que haya un monopolio, ¿no? Por eso te digo, yo creo que se están ajustando las tuercas y tenemos que hacerlo porque obviamente hay que superarse, digamos, hay que evolucionar. Oye, yendo a Ámbar, una de las teclas que han tocado las teleseries en el último tiempo es esto de trabajar con niños. Sí, lo hace, nuevo para mí. Nuevo para ti. Es que eso te iba a preguntar, ¿cómo es actuar con una niña de 9 años, con Julia Espinosa? ¿Cómo ha sido eso? Porque en Señores Papi también hay 4 niños, o sea, los niños están siendo protagonistas en las teleseries, y eso también me imagino que es una lectura de algo que está pasando afuera. Sí, yo creo también, yo creo que hay muchos niños que consumen teleseries también, ¿sí? a ese horario, yo creo, fíjate. O sea, no sé, es lo que yo creo, por supuesto. Cuando salgo a la calle y el papá de Ámbar, en fin, pero son niños, yo te digo, de 10 años, entre, qué sé yo, no sé, pues entre 7 y 13, ¿te fijas? Entonces yo digo, esta gente entonces llega al colegio y le interesa, digamos, claro. Es atractivo para ellos, ¿no? Toman once viendo la teleserie. Exacto, te fijas, gente que lleguen los papás, digamos, ¿no? Y bueno, y alguna gente adulta también, ¿no? ¿Y nunca habías trabajado con niños en teleserie? No, me ha tocado, pero muy poco, ¿no? O no así tan directamente, porque ya es tu no hija, tan directamente. Ahora, mi experiencia ha sido muy buena porque Julia es Julia, digamos.
¿te fijas? O sea, porque ella es realmente una niña muy dúctil, te quiero decir muy profesional, pero en el fondo yo creo que ello le nace a ella solamente Es muy actriz. en forma natural, ¿te fijas? Entonces es muy fácil trabajar con ella. Es ordenada, tiene una cabeza muy clara, ¿te fijas? Entonces es muy fácil trabajar con ella. Ahora a mí me cuesta trabajar con niños, digamos. A mí me enseñaron en la escuela que no hay que trabajar ni con niños ni con animales. ¿Te cuesta por un asunto, por un asunto? Porque me cargan los niños. No. Te iba a preguntar, ¿te carga por un asunto de los niños trabajando, lo que te complica que un niño trabaje? O sea, tengo ciertos reparos con eso, pero cuando veo a Julia funcionar y su mamá está ahí con ella y la acompaña y tiene esta relación con este medio y es fantástica y ella lo pasa bien y le gusta, yo digo, bueno, está bien, ok. Oye, estuviste en TVN en teleseries con Vicente Sabatini, que fue considerado en su momento como el rey Midas de las teleseries, claro. y hoy día estás con María Eugenia Rencoret. ¿Sientes que estás trabajando como con alguien que todo lo que toca es oro? A ver, en honor, digamos, a la historia, yo partí con la Kena Rencoret. En TVN. Ella fue, debo decirlo, que ella y Verónica Ezequiel fueron las que me descubrieron. No, pero en el fondo, digamos, ellas fueron las que me invitaron a participar en el primer proyecto de la Kena, que fue Ámame. Entonces, para mí no es tan raro. Un emblema de la teleserie en Chile, digamos. Bueno, eso, claro. Eras escolar. Parte de la historia. Eras un liceano. Era un liceano, sí. Ya, y después con Vicente Sabatini. Y después ahí me cambié con Vicente Sabatini, con el cual yo prácticamente, y debo decirlo también, yo me formé como actor en términos profesionales. Cristóbal Moller es bien galán, es bien perfectito, él es un empresario, sí, claro. Es bien correcto, soltero, claro, codiciado. Una cosa, un galancete. ¿Te digamos, gusta ese papel de galán o te gusta más otro papel? Por ejemplo, Ortúzar de los Pincheira, que creo yo es uno de tus roles más celebrados. Uno no siempre tiene posibilidades de elegir lo que uno hace. No, por cierto, pero si pudieras. Si pudieras. Ahora, si pudiera, mira, a mí en realidad yo creo que el personaje, te voy a decir el personaje donde mejor lo he pasado yo. ¿Cuál? Es un personaje que se llama, mira, lo hacíamos con el Marcelo Alonso, ¿Ya? En una teleserie que hizo la que no recuerdo, que se llama Socias. ¿Ya? Sí. Sí, donde está la Paola Volpato, y yo con Marcelo Alonso éramos una dupla. Y yo era un chanta que llegaba a mi casa y además que era un poco puritano, qué sé yo, pero por otro lado tenía otra mujer, en fin. Y era un personaje de comedia. Y yo creo que yo lo pasé increíble. Y ese personaje a mí me gustó muchísimo. El chanta. Sí, era un poco pero era cómico. El chanta es más real que el galano, ¿no? Sí, claro, pero además te da la posibilidad, o sea, la posibilidad, digamos, el humor te da infinitas posibilidades, es muy difícil y te da, te da la capacidad como actor de poder manejar ciertos hilos que muchas veces los guionistas a veces no lo tienen tan claro y que uno como actor puede con el director armar algo súper interesante y entretenido. Entonces, digamos, todo es en beneficio. Y Oye, yo creo que ese personaje fue muy interesante. Álvaro, conversábamos antes del rol de las teleseries, que a tu juicio es entretener primero que todo y luego, si se instalan temas a propósito de eso, se instalan, ¿no? Claro. Cuando pero ya tú tienes la plataforma. Claro, ¿no? pero en Chile están pasando un montón de cosas de las que la ficción también se hace cargo, digamos. ¿En serio? Y te quería llevar a eso, porque también leí en otra entrevista tuya que decía que todos quienes hablaban de ti o a quienes le preguntaban de ti, decías que eras muy culto, que eras muy metido en político, muy metido en temas sociales. Entonces, ¿en qué estás en eso? ¿Cómo estás mirando Chile hoy día desde tu lugar como Álvaro Morales? Más que como Cristóbal Moller, más que como actor. Bien honesto, Paula. Yo quiero hablar cada vez menos, yo como persona. Sí. Porque creo que hay una verborrea y una... sí, es una verborrea, digamos, un ruido intelectualoide y analítico que está pasado de rosca. Estamos en un momento en el país donde están ocurriendo cosas bastante complejas, ¿no? Y creo que estamos sobregirados de análisis. Y ninguno de los análisis que se han hecho en este país han tenido ni siquiera un mínimo de cercanía con la realidad. ¿Estamos hablando de los políticos? Estamos hablando de todo. Estamos hablando de, por ejemplo, las elecciones pasadas. ¿Ya? ¿No? Las elecciones municipales. Sí, las elecciones municipales. Pero no solamente eso, también yo creo que el mundo está en esa. O sea, Donald Trump por un lado. ¿Te fijas? Tenemos el Brexit por otro. Lo que pasa en Colombia. Y nadie visualizó esto.
Nadie se dio cuenta. En este país pasa lo mismo. Entonces hay una sobrevaloración de las ideologías que yo creo que en este minuto no es la realidad del país. ¿La ideología es para ti un término negativo? ¿Tiene una connotación negativa? Depende cómo y en qué contexto social. ¿Te fijas? Porque para mí la única ideología es lo que vive el ciudadano de a pie, que se levanta todos los días, se tiene que subir en un Transantiago, trabajar todo el día, porque hay gente que dice que son flojos. No, hay gente que trabaja y trabaja mucho en este país. Mujeres que trabajan muchísimo. Uh-huh. Y cuando llegan a sus casas destruidas, el medio, no digo los medios de comunicación porque no es real, sino que el medio en general, ya sea Twitter, Facebook, todo, le dan una visión de país que es horrorosa. Entonces yo creo que esa no es la forma de mirarse ni uno ni la sociedad. ¿Y cómo ves la carrera presidencial a propósito de esto de exceso de discusión, exceso de teorización? ¿Dijiste intelectualoide en algún momento? Claro, por eso te digo, porque creo que hay una sobre-ideologización. Sacaban un cálculo ayer, creo que son como 16 candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales. Claro. Y todos tienen una propuesta alternativa a un país que parece que se está desmembrando. ¿Votas tú, Álvaro? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, creo que uno tiene que ser responsable si uno quiere realmente hacer, no un cambio brutal, pero por lo menos estar en consecuencia con la opinión de valorar lo que tenemos, que es una democracia, que nos ganamos una democracia, después de una dictadura tremenda. ¿Crees que lo que ha pasado en Brexit, lo que ha pasado en Colombia, que se rechazó la paz, que hoy se va a firmar un acuerdo nuevo sin potestad del pueblo, porque no se va a someter a plebiscito, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, ¿tiene que ver también con eso? ¿Con dejar de votar, con dejar de participar? Mira, yo creo que tiene que ver con eso y tiene que ver con que no hemos entendido realmente en qué está la modernidad. O sea, en qué está el individuo en la modernidad. ¿En qué está? ¿Cuáles son sus escalas de valores? Nosotros seguimos pensando de manera, nosotros, los intelectuales o la élite intelectual sigue pensando de manera, para mi gusto, jurásica, que este es un problema que se arregla con más ideología. Y creo que no es así, es no entender lo que está ocurriendo. Álvaro Morales, aparte de Ámbar... Esto es más largo, obviamente. No, por supuesto, pero aparte de Ámbar, te iba a preguntar, ¿estás en otros proyectos para lo que queda de este año? ¿Sigues con contrato con Mega? Sigo con contrato con Mega hasta ahora y quiero terminar la teleserie Ámbar muy bien y eso es mi proyecto por ahora. Ya. En términos personales estamos tratando de trabajar con mi hija en proyectos de nosotros, digamos. Ella está estudiando cine. Siguió la ruta. Sí, bueno, yo espero que siga su propia ruta, ¿no? Pero estamos esperando, digamos, estamos tratando de dar a luz, digamos, proyectos que sean proyectos de nosotros, que era lo que yo quiero, digamos, en el futuro. Y a la mano, digamos, a la par con ella, digamos, que también para mí es un tremendo aporte. Y ya se nos terminó el año. Sí, qué rápido, ¿eh? Muy rápido, 2016 fue increíblemente rápido. Sí, y se vienen elecciones. Tal cual, el próximo año 2017 se vienen las elecciones. Álvaro Morales, actor, está en Mega, en la teleserie Ámbar, interpreta a Cristóbal Moller y estuvo con nosotros hoy en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Álvaro, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, buen día. Muy amable. ¿Nos vamos a la pausa? Volvemos. Cuando hablamos de fuerza, potencia y tamaño, nos referimos a la ruta, no al precio final. Así es, bajamos nuestros precios para que tú te